acuerdo de las primeras películas que recuerdo. El planeta de los simios, Amor sin barreras, La novicia rebelde, en fin, son esos recuerdos de la infancia. O incluso Annie, el musical, sé que ya veíamos musicales de chico. Amadeus, en fin, son recuerdos. Creo que Amadeus era particularmente chico, porque tenía 4. Recuerdo haberlo visto cuando salió, estando de viaje con mi familia, y fue en el 82, o sea que era mucho más atrás. No, creo que Amadeus es probablemente el recuerdo más nítido de la primera película que vi. En realidad, contar historias no está en el centro de mi interés por el cine, aunque sea en un sentido lineal. No empiezo a hacer películas, no empecé a estudiar cine o a hacer películas por un deseo de compartir ciertas anécdotas, sino más bien como de alguna manera el resultado de transitar zonas más cercanas al cine, como puede ser la fotografía o la música. Eso no quiere decir que no me interese la narrativa en un sentido más clásico. De hecho, creo que estoy yendo en esa dirección cada vez más. Incluso mis documentales, que no empiezan con una especie de hipótesis o de sinopsis argumental, terminan teniendo un tipo de relato no siempre clásico, pero bastante articulado, inteligible. Pero si no es, digamos, la narración lo que me acerca al cine en primera instancia. Lo documental es casi como es una coyuntura. Empecé haciendo documentales también por una cuestión coyuntural que tiene que ver con la posibilidad de acceder a materiales que antes no eran posibles, en lugar de, en fin, asociarme y casarme con una idea narrativa prematura y un guión y fermentar al lado de ella durante muchos años. Como le pasó y le pasa a muchos colegas, es muy difícil dar esos primeros pasos en la ficción, salvo algunos ejemplos, digamos, contadas excepciones de directores que han podido realmente dar un paso fuerte con un primer proyecto de ficción. En general me parece un terreno mucho más pantanoso y difícil, más que nada de desarrollarse, ni hablar del efecto que pueda tener, que también es muy casual, en fin, coyuntural. O sea que el documental fue más que nada una posibilidad de empezar, y a partir de ahí empecé a darme cuenta, mientras lo hacía, de la relevancia de la realidad o del aspecto documental que me preguntabas. Papirose es una película que empecé a filmar a los 20 años. Mi padre, que hoy tiene muchas reflexiones acerca de cómo la película incide sobre su vida, suele decir que en realidad yo la empecé a hacer mucho más joven, y cuenta un episodio de mi adolescencia, en fin, de mi pubertad, en la que lo confronté y no sé qué, una cuestión bastante psicoanalítica. Pero lo cierto es que empecé a filmarla a los 20 años, cuando nació mi sobrino Mateo, sin tener una idea clara en qué me metía, sin ser tampoco un registro familiar tan inocente. O sea, ya había una idea no tan ingenua de puesta en escena, de no salir a entrevistar o a intervenir, a interpelar a mi familia, sino de participar más bien como un observador neutral, entre comillas, de los eventos de mi propia familia. Y eso tomó muchos años de organizarse y ni hablar de llegar a ser una película terminada. Pero estamos hablando de un proceso de 12 años de filmación, de más de 2 años de montaje y de películas que se escriben en el proceso editorial. Es un mosaico realmente en el sentido literal, cómo se va consolidando a partir de pequeños fragmentos que en el momento de ser fabricados no tienen un objetivo o una intención, incluso diría, pero que son después compuestos en este gran caleidoscopio. Mañana filmo la primera escena de lo que va a ser la primera escena lo que fue La noche de Mateo, a lo que va a ser, digamos, la secuela de Papirose, de acá, quién sabe, 10 años, 20 años. No depende de mí tampoco. Pero mañana hay un hecho singular que tiene que ver con mi familia y con la película, que me interesa mucho registrar. Papirose es una película que, además de ser una película o un documental, es una experiencia que tiene mucho que ver con vidas reales, también de niños, que todavía son niños y que todavía están elaborando situaciones dramáticas que no son fáciles. Y en ese sentido, como suelo decir cuando presento la película, hay un elemento que tiene que ver con lo que dijo un amigo, para mí muy especial, que dijo que Papirose es una película exorcista o exorcística, como dijo mi amigo que es austríaco, mi amigo Hans, en el sentido de, digamos, la capacidad del cine de invocar a los muertos y reorganizar los traumas, etc. Y en ese sentido es muy interesante que a veces los espectadores se sienten muy, muy interpelados por esa experiencia de mi propia familia, y creo que ha sido, está hace un tiempo en cartel, a veces muy, muy estimulante para los espectadores en relación a sus propios traumas.
la película como reflejo de sus propios vínculos interfamiliares. En ese sentido invito a todos los que no la hayan visto a venir a reírse también un poco con mi familia, de su propia familia. Nos vemos en el set.com.ar.